Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video, una nueva reseña. En este caso, volvemos a las reseñas en el canal. Y se trata de este libro de Casas Muertas de Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva fue un escritor venezolano que nació en el año 1908, que murió en el año 1985 a los 76 años y que escribió este libro, Casas Muertas, además de otros también, pero este sin duda podemos decir que ha quedado como uno de los clásicos de la literatura venezolana. Un libro muy importante para Venezuela, pero también para la literatura latinoamericana en general. Esta historia nos narra la vida en un pueblo, en el pueblo Ortiz, en Venezuela, y este pueblo es un pueblo que se nos presenta en sus dos facetas, podríamos decir. Se nos presenta el pasado de Ortiz, aunque de una manera un tanto por fogonazos, por pequeños momentos, por algunos flashbacks que nos sitúan un poquito en cómo ha sido Ortiz en el pasado, pero también nos presenta a Ortiz en su presente y sobre todo nos presenta la decadencia del Ortiz actual. Este pueblo ha sido un pueblo de mucha alegría, de mucha energía, de festividades, de celebraciones, de fuegos artificiales, de música, de la gente reuniéndose en las calles, espectáculos al aire libre, todo esto. Y con el paso del tiempo fue en decadencia y peor, hasta convertirse, podríamos decir, en un valle de lágrimas, en un lugar realmente muy sombrío, muy triste. Y la pregunta en definitiva es ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo? Que era un pueblo tan alegre, tan lleno de vida y ahora es lo contrario, es una clara oposición a lo que ha sido. Y podemos decir que no hay una única causa. Claramente, mientras vamos leyendo el libro, notamos que son varios los motivos por los cuales Ortiz fue en decadencia año tras año. Uno de ellos, el primero, podemos decir uno de los más importantes, es la enfermedad de paludismo que azota a la población de Ortiz. Muchos de sus habitantes mueren a causa del paludismo y los que no mueren quedan bastante tullidos, quedan con repercusiones a causa de haber sufrido esta enfermedad. Entonces queda profundamente diezmada la población de Ortiz debido al paludismo. También las guerras civiles, la guerra civil en Venezuela se convierte en una causa sin duda muy importante por el cual el pueblo de Ortiz empieza a ir en declive, en un declive considerable. La gente va muriendo a causa de estos enfrentamientos dentro de la propia Venezuela y la huida también de habitantes del pueblo de Ortiz y de otros pueblos también cercanos a Ortiz que van en búsqueda de petróleo hacia la región oriental de Venezuela. Se rumorea que allí hay petróleo, entonces para salvarse económicamente empiezan a ir muchos habitantes hacia esos lugares para ver si logran hacerse con el petróleo en definitiva. Entonces en este punto estos factores empiezan a suscitar que la población de Ortiz vaya en considerable disminución. Cada vez hay menos gente, ya sea porque van muriendo o porque se van yendo del pueblo, y esto va generando efectos en el pueblo de Ortiz. Va generando sin duda que las casas estén cada vez más descuidadas, en gran medida porque muchas de ellas se empiezan a transformar en casas vacías, en donde no vive nadie. Y el clima, el ambiente de Ortiz es un clima de desolación absoluta porque todos los que quedan allí notan que el escenario más factible es la muerte a causa de la enfermedad de paludismo. Así que todo eso genera que el semblante de la gente de Ortiz ahora sea otro, sea de una profunda tristeza y sobre todo de nostalgia por ese pasado que al parecer no va a volver, ese pasado tan alegre, ese pasado de vida, de energía del pueblo de Ortiz. Y vemos esto sobre todo, vemos este contraste en los ojos de la protagonista de esta historia, que es Carmen Rosa. Carmen Rosa es una joven que cuando era muy niña, muy chiquita, había visto ese Ortiz en auge, ese Ortiz alegre, pero tiene muy pocos recuerdos, fogonazos algunos de lo que ha sido ese pasado más bello de Ortiz,
y trata de revivirlo, podríamos decir, en su mente con los recuerdos de otros habitantes del pueblo, sin duda mayores, que han vivido, que han formado parte de ese Ortiz lleno de energía, lleno de alegría. Han conocido al pueblo en su mejor estado y ella quiere conocer esas historias, quiere conocer ese pasado bello del pueblo. Entonces, se relaciona en gran medida con personajes adultos, personajes mucho mayores a ella, y principalmente con el señor Cartaya, que es un hombre grande que sabe muchísimo de lo que ha sido el pueblo, conoce el pueblo a la perfección y le va contando, le va relatando historias de ese pasado, del pasado de Ortiz. Al principio del libro se nos sitúa directamente con el dolor de la pobre Carmen Rosa, que ha visto el horrible fallecimiento de su novio, de Sebastián. Un hombre además también muy joven, un hombre de 25 años. Entonces notamos ese apesadumbramiento y notamos también esa sensación de impotencia, de acá en este pueblo nos vamos a terminar muriendo todos, uno por uno. Además también de la impotencia que se presenta en otros personajes de esta historia, sobre todo en los más adultos, los mayores, podríamos decir que ya sienten que no tienen edad como para irse del pueblo, en el sentido de que ya están grandes para aventurarse en salir de Ortiz y buscar, podríamos decir, una vida en otro lugar. Entonces, esperan allí la muerte, en definitiva. Pero, a pesar de este inicio bastante desolador, podemos decir, el libro después se retrotrae al pasado, va un poquitito hacia ese pasado, sobre todo para ir conociendo a Carmen Rosa en sus años formativos, en sus años en la escuela, en su relación con sus padres, siendo ella una niña muy pequeña, y sobre todo también en sus primeros encuentros románticos con Sebastián, con este joven que ya sabemos que lamentablemente va a morir. Él la espera los domingos a la salida de la iglesia, porque ella va a misa los domingos, y a medida que va avanzando la relación entre ellos, se van conociendo, eh, los distintos domingos van apareciendo domingo tras domingo, esa sensación en Carmen Rosa de ansiedad porque se acerca un nuevo domingo, porque llega Sebastián y empieza a notarse ella misma que se está enamorando, en definitiva, de este joven. Es muy importante también en este ir al pasado que ofrece el libro, ir conociendo también a Sebastián, en definitiva. Sebastián se presenta como la imagen de la justicia, es como el personaje justiciero, podríamos decir. Es un joven que ve las injusticias de este pueblo, del pueblo de Ortiz y de Venezuela en general, sobre todo injusticias provocadas por los que tienen poder, una muy notable situación de abuso de poder de esta gente, y Sebastián considera que hay que hacer algo, que no se puede quedar de brazos cruzados ante la injusticia que se presenta en el país, que se presenta en Venezuela, y podemos decir que eso lo lleva a distintos momentos en donde va a planear o va a pensar en qué es lo que se puede hacer con esta situación, qué podemos hacer para evitar que gente inocente siga sufriendo de la manera en la cual está sufriendo a causa de estos hombres que sin duda son dictadores, podríamos decir. Hasta acá creo que puedo contar de la trama, si no sería hablar demasiado y hacer mucho spoiler. Es un libro muy interesante, un libro que sobre todo nos propone esta noción de, eh, creo que nos hace una pregunta, más bien. Nos pregunta, ¿te vas a quedar acá a pesar de que el desenlace sin duda es evidente que va a ser funesto, o te vas a atrever a lo desconocido? ¿Te vas a atrever a ir hacia lo desconocido? Creo que nos ofrece esta pregunta para que la pensemos más allá incluso del propio pueblo, sino a nosotros mismos. Nos pregunta tal vez eso, ¿no? Eh, ante una situación en la que estamos y que podemos pensar esto no parece conducir a ningún buen puerto, la pregunta de ¿te vas a seguir quedando acá o te vas a atrever hacia ese otro lugar que puede que te dé miedo, pero que tal vez te pueda dar
un mejor resultado y sin duda un beneficio y algo que estás necesitando tal vez. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado esta reseña. Si leyeron este libro, si esta reseña les dio ganas de leerlo, pueden, si quieren, comentármelo en los comentarios del video. Y nos vemos en el próximo episodio de Camino de Páginas.